entonces el inciso B automáticamente está equivocado. Dice, una masa de 20 kilogramos se sujeta a un resorte si la frecuencia del movimiento armónico simple es 2 sobre pi oscilaciones por segundo, calcular la constante K del resorte. Si la masa original se reemplaza por una de 80 kilogramos, calcule la frecuencia del movimiento armónico simple. Bueno, entonces obviamente sí tiene dos partes, como les había yo mencionado, entonces lo pongo allí en incisos, inciso A y B. El primer inciso, voy a leer nuevamente, el primer inciso me dice entonces lo siguiente. 20 kilogramos se sujeta a un resorte si la frecuencia del movimiento armónico simple es 2 sobre pi oscilaciones por segundo, calcular la constante K del resorte. Obviamente, pues sí está bien lo que nos están pidiendo K, que es la constante, la condición también, eso no había ningún problema. La condición que habíamos dicho es que me dicen además que la masa original se reemplaza por una masa de 80 kilogramos. Entonces, para calcular esa constante, la masa que tengo que utilizar es esta de 80 kilogramos. Eso quiere decir que en algún momento me hablan de otra masa dentro de lo conocido, y dentro de lo conocido me dicen aquí que una masa de 20 kilogramos se sujeta a un resorte, le voy a llamar de otra manera, le voy a llamar M1, por ejemplo, es 20 kilogramos y se sujeta a un resorte. Y me dicen a partir de esto que si la frecuencia del movimiento armónico simple es 2 sobre pi oscilaciones por segundo, calcular la constante K del resorte. Ay, perdón. ¿Qué estoy pensando yo aquí? Estoy leyendo mal. Va de nuevo, dice una masa de 20 kilogramos, se sujeta a un resorte, aquí está. Si la frecuencia del movimiento armónico simple, la condición es que la frecuencia del movimiento armónico simple es 2 sobre pi oscilaciones por segundo, que habíamos dicho que esos son hertz en sistema internacional, así se mide. Y ahora sí, a partir de esa información me piden calcular entonces esas cantidades. Muy bien, entonces, vamos a ver. Teníamos bien aparentemente, entonces teníamos aquí el desarrollo, en donde establecíamos que nosotros, como andamos buscando esa constante K, de alguna manera se debe relacionar con mi condición y lo que conozco. Por ejemplo, sabemos que la frecuencia estaba definida como omega entre 2pi. Esta omega al cuadrado está relacionada con la constante del resorte y la masa que se le cuelga al resorte, que es la constante entre la masa. Bueno, entonces de allí lo que obteníamos de ambas cosas es que, por ejemplo, si lo que ando buscando es la constante del resorte, yo puedo despejar la constante de esta cantidad y me queda que la constante, la masa que está dividiendo pasa multiplicando, es igual a la masa por omega cuadrada. Y de aquí, si yo despejo omega porque necesito saber el valor de omega, omega es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces, de aquí, si yo sustituyo esa cantidad en la constante, que es la que yo necesito, es la masa por 2pi por la frecuencia al cuadrado. Si ustedes revisan hasta allí, todo iba bien. El problema viene precisamente en este momento. ¿Por qué digo que viene en este momento precisamente? Porque aquí es donde me equivoqué y nadie se dio cuenta. Aquí estoy diciendo que estoy elevando al cuadrado toda la cantidad que llamo omega, que es 2pi por la frecuencia. Entonces, si lo elevo al cuadrado, el cuadrado de 2 es 4. Como es una constante, lo escribo primero. El cuadrado de pi es pi cuadrada. Pero también está al cuadrado la frecuencia. Entonces es la frecuencia al cuadrado por la masa. Y ese fue mi error. Mi error es que no elevé la vez pasada al cuadrado la frecuencia. La dejé sin elevar al cuadrado. Entonces, ese es el error que tenemos allí.
o el error que yo cometí. Bueno, entonces, ahora sí, ya que tengo eso, pues simplemente sustituyo en donde tengo 4pi cuadrada por lo que vale la frecuencia, que me dicen que es 2 sobre pi al cuadrado, por el valor de la masa, que es 20. Bueno, si hago las operaciones, tendría aquí, perdón, es 4pi cuadrada. Si hago las operaciones, 2 al cuadrado es 4, por 4 es 16, y 16 por 20 es 320. Ahora, aquí voy a tener pi cuadrada, dividiendo con pi cuadrada se van a cancelar, entonces me queda 320. La vez pasada lo había expresado en términos de pi, cuando pi ya no aparece, se elimina, y entonces la constante del resorte vale 320, y unidades quedamos que son, como el sistema internacional, es newtons sobre metro. Esa es la constante del resorte. Bueno, ahora sí ya está corregido. Como ya está corregido, ahora sí ya puedo solucionar el inciso B de manera correcta. Y el inciso B de manera correcta, ahora lo siguiente que me pide es, dice, que si la masa original se reemplaza por una de 80 kilogramos, calcule la frecuencia del movimiento armónico simple. Entonces, ahora ya me están pidiendo la nueva frecuencia, ya no es la misma, ahora me piden calcular el valor de la frecuencia, porque la condición es que ya no es la misma masa la que está suspendida en este resorte. La condición es que ahora me dicen que se reemplazó la masa por una nueva masa que ahora vale 80 kilogramos. La frecuencia va a cambiar, pero algo que nosotros conocemos ahora es que como es el mismo resorte, la constante del resorte, esa no cambia. La constante sigue siendo los 320 newtons por metro. Entonces, por eso es que necesitamos resolverla en orden, porque lo que está aquí, lo que está resuelto en el inciso A, pues lo puedo tomar, lo necesito tomar para resolver el inciso B. Y bueno, ya habíamos visto entonces que el desarrollo, igual, otra vez, nos damos cuenta que necesito utilizar las mismas cosas que yo sabía para el inciso anterior. Entonces sabemos que la manera de relacionar la constante del resorte con la masa y la frecuencia para descubrir cuánto vale la frecuencia es que la frecuencia está definida como omega entre 2pi. Y que, bueno, a su vez, omega al cuadrado es la constante del resorte entre la masa que está suspendida en el resorte. Claro está que para descubrir cuánto vale esta frecuencia necesito saber cuánto vale omega, no omega cuadrada. Pero entonces, esto significa que omega, si le saco la raíz cuadrada, es la raíz cuadrada de la constante K entre la masa. Y como sabemos que la frecuencia es igual a omega entre 2pi, pues esto me conduce a que la frecuencia, si sustituyo, va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante entre la masa, todo esto dividido entre 2pi. Y ahora sí, ¿cuánto vale la constante del resorte? Vale 320. ¿Cuánto vale la masa que le estamos colocando? 80. Todo eso en raíz cuadrada sobre 2pi. Puedo eliminar el 0. 32 entre 8 es 4. Raíz cuadrada de 4 entre 2pi. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Me queda 2 entre 2pi. Eso se elimina y eso me queda 1 entre pi.
Entonces, por lo tanto, la frecuencia es 1 entre pi hertz. O bien oscilaciones por segundo, que es también como se les estaba llamando. Y ahora sí, ya quedó. Muy bien. ¿Dudas antes de continuar? Ese sí estaba bien. Y después del 24, me preguntaron por el 26. Vamos a hacer el número 26, entonces. Número 26. Les voy a leer lo que establece el problema. Un cuerpo que pesa 10 libras estira un resorte 1/4 de pie. Se quita el cuerpo y se lo reemplaza por una masa de 1.6 slug, la cual se suelta desde un punto que está 1/3 de pie sobre la posición de equilibrio con una velocidad dirigida hacia abajo de 5/4 de pie sobre segundo. Exprese la solución en la forma alternativa vista en clase. ¿En qué instantes llega la masa hasta un punto que está abajo de la posición de equilibrio y a una distancia que es de esta numéricamente igual a 1/2 de la amplitud? Nuevamente, lo que podemos darnos cuenta es que no me pide una cosa, me pide dos cosas. Lo divido otra vez, aunque no está así, voy a dividir en dos incisos. Voy a leer entonces nuevamente el problema únicamente hasta el primer inciso. Dice: un cuerpo que pesa 10 libras estira un resorte 1/4 de pie. Se quita el cuerpo y se lo reemplaza por una masa de 1.6 slug, la cual se suelta desde un punto que está 1/3 de pie sobre la posición de equilibrio con una velocidad dirigida hacia abajo de 5/4 de pie sobre segundo. Exprese la solución en la forma alternativa vista en clase. Ok. La solución se refiere a la ecuación del movimiento. Entonces, aquí, nuevamente, ya que lo leí, pues me doy cuenta que no me hace una pregunta, sino que me da una orden. Expresar la solución de la ecuación en la forma alternativa, es decir, la posición del objeto como función del tiempo. Entonces, eso es lo que me está pidiendo en primer lugar. Aquí lo voy a poner. Me está pidiendo la posición del objeto como función del tiempo, claro, en la forma alternativa vista en clase. ¿A qué se refiere a la forma alternativa? La primera forma de solucionar una ecuación diferencial de este tipo, vimos en el video, si ustedes ya lo vieron con detenimiento, que eso se expresa en términos de senos y cosenos. Oscar, no te veo, estás totalmente oscuro. Enciende, por favor. La forma alternativa es que no debo de expresar la solución en términos de senos y cosenos, sino únicamente de una de las funciones trigonométricas, que es la función seno. A eso se refiere. Entonces, primero la obtengo en términos de senos y cosenos y luego la transformo únicamente en términos de la función trigonométrica seno, ¿sí? Pero además, pues tengo condiciones. Vamos a ver cuáles son mis condiciones o condición. Dentro de la orden no me dan ninguna condición, quiere decir que están antes. A ver, dice, un cuerpo que pesa 10 libras se estira en un resorte 1/4 de pie. Esa es una información. Se quita el cuerpo y se lo reemplaza por una masa de 1.6 slug. Esa es una información. Pero luego ya me da la condición. Cuando se quita el cuerpo y se le reemplaza por otro, la condición es que se suelta desde un punto que está a 1/3 de pie sobre la posición de equilibrio. Es decir, que la posición inicial al tiempo cero me dice que es 1/3 de pie, pero me dice que está 1/3 de pie debajo de la posición de equilibrio. Y quedamos que para estos problemas, por convención, abajo del punto de equilibrio, que es 0, es positivo. Entonces, aquí es
un tercio de pie positivo. Entonces, al tiempo cero, la posición inicial vale un tercio de pie. Y luego me dice también con una velocidad dirigida hacia abajo de 5/4 de pie sobre segundo. Dice que la cual se suelta desde un punto que es sobre la posición, no debajo, sobre. Es menos. Perdón, aquí estoy leyendo mal. Entonces va de nuevo, se quita el cuerpo y se lo reemplaza por una masa de 1.6 eslo, la cual se suelta desde un punto que está un tercio de pie sobre la posición de equilibrio, sobre, arriba. Es decir, arriba quedamos que es negativo y con una velocidad dirigida hacia abajo, abajo es positivo. Entonces, la velocidad inicial, es decir, la derivada de la posición al tiempo cero, me dicen que vale 5/4 de pies por segundo. Y esta sí es positiva porque está dirigida hacia abajo. Insisto, nuestra convención fue que todo lo que está hacia arriba es negativo y lo que está dirigido hacia abajo es positivo. Esa es la convención que se tomó. Bueno, y esa es ya mi condición. Y ahora sí, vamos a ver qué es lo que conozco. Conocido. Me informan primero que dice que un cuerpo que pesa 10 libras estira el resorte 1/4 de pie. Ok. Entonces el peso de un cuerpo, aquí vamos a poner el peso de C del cuerpo es 10 libras. Y estira el resorte, ¿sí? Aquí S subíndice C, lo que estira el cuerpo al resorte es 1/4 de pie. Y luego me dice, se quita el cuerpo y se lo reemplaza por una masa, la masa que se le cuelga al resorte, que es lo que me interesa, que le pasa esa masa, mide 1.6 slug, que es como se mide la masa en sistema inglés. Entonces, todo eso está en sistema inglés. 10 libras, ahí puse B y es LB. Ahí está. Bueno, eso es lo que me informan. Voy a hacer el dibujo de la situación. Entonces, aquí me hablan de varios momentos. El primero es que tengo un cuerpo que pesa 10 libras y que estira el resorte 1/4 de pie. Entonces, voy a hacer el dibujo. Digamos que aquí está el techo desde donde se cuelga el resorte. Aquí está el resorte originalmente, con su longitud original. Y luego me informan, ese es el primer momento, que en un segundo momento se le cuelga un peso al resorte. Aquí está el peso que se le cuelga del cuerpo al resorte y entonces ese objeto que se le cuelga al resorte lo estira en esta cantidad. Ahí está. Muy bien. En un tercer momento, lo que hacemos es sustituir este cuerpo por otro cuya masa, muéveme, hace que, vamos a oscilar, este objeto lo mueve hacia arriba y hacia abajo porque además lo soltamos. De hecho, aquí dice que se suelta un tercio. Aquí más bien estaría comprimiendo. El dibujo correcto sería que lo comprimes y los... Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Entonces, este es el objeto. Allí lo soltamos un tercio de pie por encima de la posición de equilibrio, esta línea punteada de la posición de equilibrio. Y es decir, que de aquí a acá es lo que vale un tercio de pie. Esta distancia, lo que estamos comprimiendo.
Y lo que hacemos es también la velocidad inicial, y eso lo que va a hacer es que este cuerpo esté oscilando, es decir, se mueve hacia arriba y hacia abajo. Ahí está. Muy bien. Ese sería, a grandes rasgos, el dibujo. Bueno, ahora sí. Vamos a ver. En primer lugar, nosotros sabemos que este es un oscilador armónico simple. Y entonces sabemos que si quisiéramos encontrar la solución, es decir, la ecuación que rige el movimiento de ese objeto, la ecuación que rige ese movimiento es de este tipo, es la segunda derivada de la posición con respecto a t segunda más la constante del resorte entre la masa del cuerpo que está sostenido en el resorte por la posición es igual a 0. Esa es la ecuación que rige este movimiento. Si yo quiero resolver esa ecuación diferencial, debería saber cuánto vale la constante del resorte. Me fijo, a ver, ni en la condición ni en lo que conozco me dicen cuánto vale la constante del resorte. Debería saber la masa que le estoy colgando al resorte que lo hace oscilar. Eso se refiere a ese tercer momento. Es esta masa, sí la conozco. Entonces vean que si yo quiero resolver esta ecuación diferencial, tengo que ver primero cómo le hago para calcular esa constante del resorte, pero eso lo puedo hacer a través de esta información, que es lo que se refiere a este segundo momento. Pero por la ley de Hooke, ¿qué sabemos por la ley de Hooke? Que la fuerza que gira al resorte, en este caso el peso del cuerpo, es igual a la constante del resorte por lo que estira al resorte dicha fuerza, en este caso el peso. Bueno, entonces sí puedo calcular esta constante porque conozco el valor de ese peso y conozco lo que estira al resorte dicho peso. Simplemente hago el despeje, esta cantidad está multiplicando, la paso del otro lado dividiendo y obtengo que la constante del resorte es igual al peso del cuerpo entre lo que estira al resorte dicho objeto. Bueno, entonces si sustituyo, obtengo que la constante del resorte va a ser igual a 10 libras entre un cuarto de pie. Hago la simplificación correspondiente, multiplico extremos por extremos, 10 por 4, 40, entre 1 es 40. Entonces esto es 40 libras por pie. Ahí está, este es el valor de la constante, lo voy a poner aquí en un solo renglón. La constante vale 40 libras por pie. Y como ya tengo el valor de la constante que me hacía falta del resorte y conozco el valor de esta masa que después le cuelgo al resorte para que esté oscilando, pues ya puedo resolver el problema. Entonces, ahora sí, ¿de dónde? Hago la sustitución y tendría que la segunda derivada de la posición con respecto a t segunda más la constante que vale 40 entre la masa que vale 1.6 por x es igual a 0. Bueno, voy a hacer aquí, entonces, esta es una ecuación diferencial lineal de segundo orden, pues voy a resolver únicamente la ecuación característica que sabemos que así se resuelve, entonces tengo que m cuadrada más 40 entre 1.6, eso da como resultado, si no mal recuerdo,
25. Da 25 como resultado. Entonces, más 25 igual a 0. Ahí está. Esa es la ecuación que tengo que resolver. Vamos a hacerlo. Enciendan su cámara. 5 y en consecuencia esa es una solución compleja conjugada. M1 es igual a 5i o M2 es igual a menos 5i. Ya está allí mis soluciones y entonces ya puedo expresar mi solución de la siguiente manera. Da m cuadrada más 25. Bueno, la ecuación correcta. A ver, acuérdate que cuando tienes una ecuación diferencial lineal, de orden 2 en este caso, no integramos. Bueno, de hecho, implícitamente sí estamos integrando. ¿Qué es lo que hacemos? Sustituimos por un polinomio algebraico. En lugar de la segunda derivada, ponemos mi variable m al cuadrado porque es del mismo, el exponente de esta variable es igual a la derivada, al orden de la derivada. Esta es una derivada de orden 2, aquí tengo que poner m cuadrada. No hay término lineal porque después seguiría la primera derivada. Como no hay primera derivada, el término en x es mi constante. 40 entre 1.6 me da 25. Hice la división de 40 entre 1.6 y me da 25. Entonces tengo por eso el término cuadrático más el término independiente igual a 0. Si yo resuelvo esto, yo sé que esto, como son soluciones complejas y conjugadas, pero que nada más tienen la parte imaginaria, me va a dar en términos de una solución de funciones trigonométricas, del seno y el coseno. La parte positiva se refiere al coseno, la parte negativa se refiere al seno. ¿Sí? Sí, profe, es que no había visto que era 1.6, entonces, Sí, 1.6. que no concordaba con 25. Remarcar allí. Ok, ahí está. Sí, perdón, profe. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, y entonces ya puedo concluir que por lo tanto la solución general de la posición como función del tiempo es igual a la constante 1 por el coseno de 5t más la constante 2 por el seno de 5t. Esa es mi solución en general. Ahora lo que voy a hacer antes de transformarla a la forma en que me piden, que es la forma alternativa expresada únicamente en términos de la función trigonométrica seno, primero voy a determinar cuánto valen la constante 1 y la constante 2. Eso voy a utilizar las condiciones iniciales. Pero como es una ecuación diferencial de segundo orden, las condiciones iniciales son de la posición y de la derivada. Entonces primero obtengo la derivada de esta solución. ¿De dónde? La derivada me da como resultado, la derivada del coseno es el menos seno y de 5t es 5, entonces me queda menos 5 veces la constante 1 por el seno de 5t. Más la derivada del seno es el coseno y la derivada de 5t es 5, entonces me queda más 5 veces la constante 2 por el coseno de 5t. Ahí está la derivada de la solución. Ahora sí, ya lo que voy a hacer es sustituir la información. Sustituyo la información y ya me da los valores de las constantes. Entonces empiezo. Mi primera condición inicial es la que utilizo. Entonces, para la posición inicial, que es al tiempo 0, igual a menos 1/3, obtengo lo siguiente. Tengo que es menos 1/3 es igual a la constante 1 por el coseno de 5 por 0. El tiempo es 0, ahí sustituyo.
más la constante 2 por el seno de 5 por 0. Ya está. Recordamos que el seno de 0, aquí 5 por 0 es 0, el seno de 0 siempre es 0. Este término ya desapareció. Esto es igual a la constante 1. El coseno, 5 por 0 es 0, el coseno de 0 es 1. Bueno, constante 1 por 1 es la constante 1. Esto significa que la constante 1 vale menos un tercio. Ya obtuve cuánto vale la constante 1. Me falta determinar cuánto vale la constante 2 y para ello utilizo ahora la segunda condición inicial, que es para la velocidad inicial. Entonces, lo hago para la velocidad inicial, que es al tiempo 0, que vale, me dicen, 5 cuartos. Hago la sustitución precisamente en la derivada que obtuve. Entonces, en lugar de poner x' de t, pongo lo que vale, que es 5 cuartos. 5 cuartos es igual a menos 5 veces la constante 1 por el seno de 5 por 0, porque aquí me dicen es al tiempo 0, más 5 veces la constante 2 por el coseno de 5 por 0. Una vez más, el seno de 5 por 0 es 0, el seno de 0 es 0, este término se elimina, pero el coseno 5 por 0 es 0, de 0 es 1, entonces me queda 5 veces la constante 2 por 1. Que ya sabemos que esto es igual a 5 veces la constante 2. Esto significa que 5 veces la constante 2 es igual a 5 cuartos. Despejo. Este 5 está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo y obtengo lo siguiente. Este 5, entonces me queda que la constante 2 es igual a 5 entre 5 por 4. Paso dividiendo, este 5 se cancela y me queda un cuarto. Entonces ya puedo concluir, mi constante 2 vale un cuarto. ¿Me quedó? Como ya tengo el valor de las dos constantes, puedo concluir ahorita que la ecuación del movimiento, en particular para ese resorte con esta masa, es igual a la constante 1 que obtuvimos que vale menos un tercio de el coseno de 5t, más la constante 2 que es un cuarto, más un cuarto de el seno de 5t. Ahí está. Esta es la solución dada en términos de senos y cosenos. Pero, insisto, el problema me dice, no lo pongas en esos términos. Ponla únicamente en términos de la función trigonométrica seno, que esa es la forma alternativa. Y entonces, pues recordamos, a ver, primero tengo que calcular lo que se define como la amplitud de la función trigonométrica seno, que me va a sustituir a la suma de estas dos funciones. La amplitud está definida como la constante 1 al cuadrado, raíz cuadrada de la constante 1 al cuadrado más la constante 2 al cuadrado. Pero la constante 1 obtuvimos que vale menos un tercio, entonces es menos un tercio al cuadrado, la raíz cuadrada de menos un tercio al cuadrado, más la constante 2, que es un cuarto al cuadrado. Hago este cálculo,
menos 1/3 al cuadrado me da entonces que es la raíz cuadrada de 1/9 más, y 1/4 al cuadrado es 1/16. Hago esta suma de fracciones, me da la raíz cuadrada, como un denominador sería el producto de 9 por 16, que es 144, y los nuevos numeradores, productos cruzados, 1 por 16 es 16, más 1 por 9 es 9, es decir, me da la raíz cuadrada de 25 144avos. Si le saco raíz cuadrada de 25 es 5 y de 144 es 12. Entonces, la amplitud de la función trigonométrica seno, que va a sustituir a estas dos, es 5/12. Ahí está. Ya quedó. Ya tengo la amplitud, pero ahora tengo que definir mi nuevo ángulo, mi ángulo de fase. Este ángulo, vamos a ver entonces cómo se modifica en relación al ángulo original que tenemos, que es el 5T. Bueno, entonces mi ángulo de fase queda definido de la siguiente manera. Primero analizamos en dónde va a estar ubicado ese ángulo. Si en el primero, segundo, tercer o cuarto cuadrante, porque tengo que hacer una corrección si no está en el primer cuadrante. Si está en el primer cuadrante, calculo de manera directa. Si está en el segundo, tercero o cuarto cuadrante, tengo que hacer una corrección, que todo eso se los mencionó en el video, cómo se hace esa corrección. Vamos a ver eso. Siguiente, fíjense bien, cómo la constante 1 es negativa, vale menos 1/3, y la constante 2, en cambio, es positiva. Les recuerdo que tiene que ver con la función trigonométrica de estas constantes, utilizando esas constantes, que es la tangente de la constante 1 entre la constante 2. En la tangente siguiente está definida como, en mi plano cartesiano, la coordenada y entre la coordenada x. Y si esta es negativa, para una y negativa y una x positiva, eso significa que está en el cuarto cuadrante. Entonces, aquí lo ponemos. Entonces, el ángulo de fase phi, ando buscando, está ubicado en el cuarto cuadrante. ¿De dónde? Entonces yo les menciono que ese ángulo de fase phi lo obtenemos de la siguiente manera. Como lo medimos en radianes, a 2 phi radianes le sumamos este ángulo auxiliar delta, donde este ángulo auxiliar delta está definido como el arco tangente de la constante 1 entre la constante 2. Bueno, sabemos cuánto valen estas constantes, sería el arco tangente de la constante 1. ¿Cuánto vale la constante 1? Vale menos 1/3. Entre la constante 2, ¿cuánto vale? Vale 1/4. Así vamos bien el tiempo. Y esto me da como resultado, es el arco tangente de extremos por extremos, me da menos 4, y medios por medios, 3 por 3, menos 4/3. Si lo calculo, eso ya lo meto a mi calculadora, me da como resultado esto, menos 0.92, 72, 95,
218. Bueno, no voy a utilizar todos esos decimales, voy a utilizar 2 decimales y por lo tanto puedo decir que este ángulo auxiliar delta vale menos 0.93. Ya quedó. Y entonces ya puedo concluir cuánto vale mi ángulo de fase phi, que es el que necesito. Entonces, este ángulo de fase phi quedamos que es 2pi más el valor de delta, que resultó ser menos 0.93. Si hago aquí esta resta, me da este resultado, 5.35, 31.85, 37, ahí está. Pero por supuesto no voy a utilizar todos esos decimales, lo redondeo a 2, que es lo que hice hace un rato, y este ángulo de fase, que está en radianes, vale 5.35. Ahí está. Ya quedó. Bueno, ese es el valor del ángulo de fase que yo necesito. Y ahora sí puedo concluir. ¿Cómo? La forma alternativa es la amplitud por el seno de omega t más el ángulo de fase. Puedo concluir entonces que la posición al tiempo t es igual a la amplitud 5/12 por el seno de omega t, ese es el ángulo original, que es 5t, más el ángulo de fase que obtuvimos, que es 5.35. Ahí está. Esta sería la solución alternativa. Esta solución que obtuve aquí originalmente y esta que acabo de obtener son equivalentes, me representan lo mismo, solo que pues es más fácil analizar esta función que está únicamente en términos de la función trigonométrica seno que esta combinación entre seno y coseno. Es más difícil analizarla, no es imposible, claro que se puede, pero es más difícil. Ya está allí lo primerito que nos piden, expresar la solución en la forma alternativa, donde la forma alternativa es únicamente en términos de la función trigonométrica seno y no de la suma de senos y cosenos como nos da la solución originalmente. Ya está. ¿Dudas? ¿Dudas antes de continuar? ¿No hay dudas? No, profe. Bueno, si no hay dudas, después vamos con el inciso, el siguiente inciso, que se nos pide y me dice, después de que se obtuvo esto, dice, ¿en qué instantes llega la masa hasta un punto que está abajo de la posición de equilibrio y a una distancia de esta, numéricamente, o sea, a una distancia de la posición de equilibrio, numéricamente igual a 1/2 de la amplitud? A ver, fíjense bien. Voy a poner aquí la situación. Aquí está, digamos, el techo donde está suspendido el resorte. Quedamos que esta era la posición de equilibrio. Ahí está la masa, donde no se está moviendo. Esa es la primera parte, digamos, puedo poner la referencia aquí. Ahí está en la posición de equilibrio. Y claro, empieza a oscilar, ya sea que se va hacia abajo, alcanzando la máxima elongación.
Entonces, de aquí, de esta parte hasta acá, es lo que se llama la amplitud, lo más que se estira, el máximo estiramiento, pero lo mismo ocurre cuando se comprime. Digamos que es aquí. Entonces, de aquí a acá, pues también es, aquí perdonen el dibujo, no está bien representado, pero digamos que esa es la compresión máxima que sufre. Esta amplitud, tanto cuando se estira como cuando se comprime, no está bien dibujado, pero si estuviera bien dibujado, miden lo mismo. Eso es a lo que se refiere la amplitud y que son 5/12. Como está en términos del sistema inglés, sería 5/12 de pie. Eso es lo máximo que se estira con respecto a la posición de equilibrio o lo máximo que se comprime con respecto a la posición de equilibrio. Sí, nada más que aquí me dice que ahora, fíjense bien, de acuerdo a lo que me menciona, empiezo aquí lo voy a escribir, me dice, a ver, para este inciso B, escribir aquí, inciso B, me dice, ¿en qué instantes? Pues vean, aquí me hace una pregunta, ¿en qué instantes? ¿A qué se refieren los instantes? Tiempo, ¿qué es lo que me pide como incógnita ahora? Incógnita. Tiempo. De hecho, son varios, no es uno. Tiempo. Y está medido además en segundos. Eso es lo que me pide. Dice, ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempos? Pero no es cualquier tiempo. Me da una condición. Me dice aquí, la condición, ¿en qué instantes llega la masa hasta un punto que está abajo de la posición de equilibrio? ¿Sí? Si yo lo represento abajo de la posición de equilibrio, ¿sí? Pues aquí, abajo de la posición de equilibrio, me dice, pero a una distancia de esta posición de equilibrio numéricamente igual a un medio de la amplitud, es decir, no quiero que baje cualquier cantidad, no, quiero que baje hasta la mitad de la amplitud, a medios. Eso es lo que me interesa. Entonces vean que, ¿cuándo ocurre eso? Cuando baja. Vean allí, es importante, dice, que en qué instante llega hasta la masa hasta un punto que está abajo de la posición de equilibrio y a una distancia. Vean que entonces parte de aquí del punto de equilibrio, comprimimos el resorte porque eso es lo que me decían, y entonces baja a la mitad, continúa, sube y otra vez baja. Es allí toda una oscilación completa, ¿sí? Para que vuelva a esta posición debajo. Entonces, esa condición, la condición es que la posición a dicho tiempo va a valer la mitad de la amplitud. ¿Cómo sé cuánto vale? La amplitud, que son 5/12, la mitad es multiplicar eso por un medio, y esos son 5/24. Cuando la posición toma un valor igual a 5/24. Bueno, esa es la condición. ¿Qué es lo que conozco para poder hacer este cálculo de ese tiempo? Conocido. Pues lo que conozco es cómo se calcula la posición. La posición a cualquier tiempo es igual a 5/12, que es la amplitud, por el seno de 5t más 5.35. Ahí está. Muy bien. Ya que tengo esto, entonces ahora sí establecido lo que me piden, mi condición y lo que conozco para hacer el cálculo de lo que me piden, ahora sí, ¿y cómo puedo relacionar mi condición con lo que conozco para obtener lo que me piden? Vean,
yo sé que la posición que me interesa es 5/24, pero la posición también la puedo calcular de esta manera. ¿Qué significa esto? Si son las mismas posiciones, esta cantidad y estas son iguales. Si yo las igualo, me queda una ecuación en términos precisamente de mi única variable, que es el tiempo, y entonces si la despejo, pues ya sé cuánto vale ese tiempo. De hecho, son varios tiempos, porque como esto está oscilando, subiendo y bajando, pasa por esa posición, no una, muchísimas veces. Y si es un oscilador armónico, pues una infinidad de veces, obviamente. Entonces, bueno, pues ya sé ahora sí cómo la voy a resolver. Entonces, desarrollo. Lo que tengo que hacer es igual a estas cantidades. Entonces, tengo aquí que 5/12 del seno de 5t más 5.35 es igual a, lo voy a escribir de esta manera, no voy a poner aquí el resultado, me conviene más ponerlo así, de 5/12 por 1/2. Bueno, mi misión entonces es despejar el tiempo de esta ecuación. Lo hago. Para despejarla, lo primero que hago es a la función trigonométrica seno, que es la que contiene la variable tiempo, le quito este coeficiente 5/12 que está multiplicando y pasa del otro lado dividiendo. Al hacerlo, entonces, obtengo lo siguiente, que el seno de 5t más 5.35 es igual a 5/12 por 1/2 entre 5/12. 5/12 se cancela, me queda 1/2. Eso significa entonces que el seno de 5t más 5.35 es igual a 1/2. Muy bien. Ahora tengo que despejar el t de esta función trigonométrica seno. ¿Cómo le hago? Pues hago la composición con la función trigonométrica inversa, que es el arco seno. Entonces me quedaría que 5 veces t más 5.35 es igual a el arco seno de 1/2. Bueno, pero resulta que si ustedes meten a la calculadora el arco seno de 1/2, les da pi sextos, pero no es el único valor donde se hace 1/2. Aquí lo que me dice es cuál es el ángulo cuyo seno vale 1/2. Pues no solamente es pi sextos, hay varios, hay una infinidad de valores. Claro, me interesan los positivos, porque no hay tiempos negativos en nuestro caso. Entonces, pues recuerdo lo siguiente, que esto sería 5t más 5.35 es igual a pi por 1/6 más 2n. Cuando n vale 0, me daría pi sextos. Cuando n vale 1, pues tengo 2 por 1 es 2, me daría 13 sextos de pi. También allí, si ustedes calculan el seno de 13 sextos de pi, también les da 1/2. Si calculan aquí 2 por 13 es 6, 37 pi sextos. Si calculan el seno de 37 pi sextos, también les da 1/2, etcétera, etcétera. Entonces, eso se vale. Bueno, ya tengo esto en general, entonces ya nada más despejo pi t. En primer lugar, esto me estorba, está sumando, lo paso del otro lado restando y obtengo que 5t es igual a pi, que multiplica a 1/6 más 2n menos 5.35. Y por último,
Para despejar t, esto está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces t va a ser igual a pi, que multiplica a 1/6 más 2n menos 5.35 dividido entre 5. Ojo, tengo que aclarar aquí si la n vale desde 1, 2, 3, hasta infinito. Todos esos valores. ¿Por qué pongo desde 1 y no 0? Porque si yo pongo aquí 0, esto me va a dar un tiempo negativo, no se valen los tiempos negativos. Si pongo desde 1 ya me da tiempo positivo y aquí ya me dan todos los valores de los tiempos cuando está precisamente en esta posición, a la mitad de la amplitud. Ya, ahí está la solución. Ahora sí ya está la solución del inciso B. 29. Número 29. El número 29 les dice lo siguiente. Dice, en los problemas siguientes, describa una posible interpretación física del problema dado. Bueno, entonces tenemos aquí un 16avo de x bi' más 2x' más x igual a 0. Con las siguientes condiciones iniciales. La posición al tiempo 0, es decir, la posición inicial, vale 0. Y la derivada de la posición con respecto al tiempo, es decir, la velocidad al tiempo 0, esa es otra manera de escribirlo, al tiempo 0, es decir, es la velocidad inicial, porque la velocidad al tiempo 0 me dicen que vale menos 1.5. Ahí está. Vamos a empezar. En primer lugar, lo primero que me puedo dar cuenta es que esta ecuación tiene la siguiente forma. Entonces, la ecuación diferencial es de la forma siguiente, que es m por la segunda derivada de x con respecto a t segunda más beta por la derivada de la posición con respecto al tiempo más k por x igual a 0. Tiene esa forma. Esta ecuación diferencial se refiere a que ya no es un oscilador armónico simple, donde está oscilando y allí infinitamente, no. Se refiere a una situación más real que vemos macroscópicamente. Esto sí se refiere a una situación que nosotros sabemos. Cómo está moviéndose, cómo se está comportando un átomo. El oscilador armónico es para describir un átomo, por ejemplo. Pero aquí, de manera más realista, en lo macroscópico, ¿qué me representa esto? Pues es un movimiento de un resorte que se está frenando, y se está frenando debido a la fricción con el propio aire o porque se encuentra en algún medio que lo está frenando, como dentro de un líquido, por ejemplo, que eso es lo que les pongo en el video. Bueno, eso me está representando, y de acuerdo a esto, si hago las identificaciones, eso significa que la masa vale un 16avo, que beta, esa constante vale 2, es la constante de amortiguación del objeto, que es numéricamente igual a la velocidad instantánea, entonces es 2 veces la velocidad instantánea, y la k, que es el coeficiente del término en x, es el valor de la constante del resorte, en este caso ya vimos cuánto. Bueno, entonces hago esas identificaciones, de dónde
Vean, la masa es igual a un 16avo. Beta es igual a 2 y la K es igual a 1. Muy bien, eso debe de estar en algún sistema, que puede ser el internacional o el sistema inglés. ¿Cómo le puedo hacer para identificar? Bueno, aquí a lo mejor me puedo dar cuenta. Recordamos que el peso se relaciona con la masa. La masa la puedo escribir en términos del peso, que es la masa es igual a peso entre la aceleración de la gravedad. Sí. Entonces, vamos a ver, entonces, pero la masa es igual al peso entre la aceleración de la gravedad, que en nuestro caso es igual a un 16avo. Bueno, el peso podríamos concluir que es 1, la aceleración de la gravedad es 16. ¿En qué sistema está eso? Bueno, si nos acordamos, si yo multiplico por 2 toda esta fracción, el numerador y el denominador, me da 2 por 1 es 2, 16 por 2 es 32. Eso ya cambia. ¿Por qué? Porque de aquí yo podría concluir que la aceleración debida a la gravedad en el sistema inglés, yo sé que vale precisamente 32 pies sobre segundos al cuadrado. En consecuencia, el peso valdría 2 libras. Eso es el sistema inglés. ¿Qué puedo concluir? Pues entonces, por lo que, fíjense que está acá, vale 1, sí, pero vale 1 libra sobre pie. Esto está en sistema inglés. Ya está allí en sistema inglés, ya deduje que todo eso está en sistema inglés y ahora sí voy a dar la interpretación física una vez que tengo todos esos elementos. Ya quedamos que es nuevamente una masa colgada en un resorte que está oscilando el resorte, pero con una diferencia. No es un oscilador armónico simple, es un oscilador amortiguado. Esto en algún momento seguramente se va a detener. La interpretación física sería la siguiente. A ver, interpretación física. El cuerpo cuya masa es de un 16avo de slug. Acuérdense que la masa en el sistema inglés se mide en slug. Se sujeta a un resorte cuya constante es de 1 libra por pie. El sistema es amortiguado por una fuerza opositora numéricamente igual a 2 veces la velocidad instantánea, que sería nuestra beta, precisamente.
cuerpo parte de la posición de equilibrio, porque vean que está igualado a cero. Dice, la posición inicial es igual a cero, es decir, está en la posición de equilibrio. Entonces, el cuerpo parte de la posición de equilibrio con una velocidad inicial dirigida, me fijo en el signo, tiene signo negativo y quedamos que para nosotros hacia arriba es negativo, hacia abajo es positivo, está dirigida hacia arriba. Entonces, dirigida hacia arriba de 1.5 pies sobre segundo, porque quedamos que todo esto está en el sistema inglés. ¿Qué pasó, Erika? Perdón, no había visto. Te escucho. No, profe. No, ya quedó bien. Es que ¿Sí? no ¿Segura? había entendido una parte. Todo bien. Bueno, muy bien. Y ahí está. Entonces, ahí está la interpretación física. Por supuesto, el otro problema, el otro ejercicio, que es el número 30, pues se analiza de la misma manera. Y se da la interpretación física de la misma manera. ¿Bien? Y ya quedó. Ahí estaría, entonces, nuestra solución a dicho problema. Bueno. Bueno, a ver, se me hace que andan un poquito